CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 916, Entendiendo la Voluntad de Dios. Para iniciar, escuchemos Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Para su carrera, para sus decisiones de negocio o situaciones familiares, ¿es determinante saber cuál es la voluntad de Dios para usted, para los suyos, para su equipo, para su familia? Sobre esto estaremos hablando el día de hoy, doctor, basados en el artículo El reto de entender la voluntad de Dios, escrito por Reeboks y publicado por la serie Maná de Lunes. Recuerde que usted puede recibir los artículos de esta serie de manera absolutamente gratis si lo solicita al correo visión2020internacional@msn.com. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios. ¿Qué es lo que nos dice Reeboks? Dice, ¿alguna vez has participado en el ejercicio en que se forman equipos y en el que alguien está detrás de uno, lo reta a una caída libre en los brazos del equipo? O sea, que te dejes caer. Sí, normalmente es con los ojos cerrados, inclusive vendados, sí. Y se requiere una confianza enorme. Y mucha fe. Mire, yo he visto, por ejemplo, muchachos que están con sus hermanos en la carne, y no se atreven a hacer el ejercicio. No, acuérdate de la ilustración que la otra vez nos decías tú de aquel niño que lo pusieron en la tapia y su papá le dice, tírate, sí. Y se hace a un lado el papá. Con toda intención de sí. Que el chamaco se fuera hasta el suelo, lo que sucedió. ¿Y para qué? ¿Qué lección le estaba dando? Bueno, el papá simple y sencillamente le quería enseñar a su hijo que no confiara en nadie. Le estaba dando una lección negativa. Pero, totalmente negativa. Sí. Y para mí arruinó a su hijo en ese momento. Sí, ya no sé lo que pasaría con aquel hombre, pero eso fue lo que ocurrió. Y nos dice Reeboks, su disposición a confiar en ellos, por lo general, depende en parte de la fortaleza de los miembros y en parte de su percepción y de su deseo de ser atrapado. Así es. Ahora, no importa lo fuerte que sean, pueden no sostenerlos si usted no está dispuesto a confiar en ellos. Aquí estamos hablando de confiar. Así es. Ahora, esto es muy importante porque si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en X asunto, en cualquier situación de la vida, si no tengo esa confianza en Dios, nunca voy a descubrir su voluntad. La gran pregunta es, ¿cómo se genera? ¿Cómo la podemos estimular? Muy buena. Curiosamente, un proceso similar está implícito en la búsqueda de discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya sea en lo personal, ya sea en lo académico, ya sea en lo laboral. Y muchas personas realmente expresan o dicen querer saber cuál es la voluntad de Dios para esa diferente área o la situación en la que requieren dirección, pero no se sienten cómodos en dar el primer paso de confiar, es decir, de soltarse en los brazos de Dios, de arrojarse a los brazos de Dios, porque de alguna manera hay un temor inherente, pues a darse un golpe terrible.
Sí, viene a mi mente aquel caso de la mujer sirofenisa, ¿te acuerdas? Sí. Que le dijo, por favor, sana a mi hija, que está siendo atormentada por un demonio. Y Cristo le dice unas palabras, Jesús le dice unas palabras muy interesantes. Dice que Él vino para la gente de Israel. De Israel, sí. Y luego la mujer, fíjate, la persistente de esta mujer, sí, dice, pero a veces las migajas caen debajo de la mesa y nos alimentamos con las... En otras palabras, aunque sea una migaja, pero hazme el milagro. Sí, sí. Qué fe y qué persistencia en saber que Cristo le podía sanar a su hija. Sí, ella pone el escenario en donde en una mesa se sirve un banquete para la familia. Así es. Pero dice, pero también se acercan los perritos y comen de lo que se Sí, cayó de eso. la mesa. Entonces, aunque sea una migaja, pero dame algo. Dame algo. Qué tremenda ilustración, de verdad. Sí. Es interesante ver lo que nos dice la Biblia, doctor. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Muy buen pasaje, ¿eh? Nos habla acerca de esta confianza que debemos de tener. Lo dice así la Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes de tomar. Fíjate qué importante. Acá dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Así que el primer paso es, Edgar, si se tiene el deseo de conocer la voluntad de Dios para tu trabajo o alguna otra área de tu vida, debes tener confianza en que Dios es lo suficientemente fuerte como para ayudarte y para darte lo mejor para tu vida. Lo que necesitas. Lo que sea, ¿ok? Es muy seguro, podemos saberlo, que Dios no nos va a dar lo que querramos. Pero sí podemos tener por seguro que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Exacto, correcto. Y fíjate que una cosa son los deseos y otra cosa son las necesidades. Sin lugar a dudas. Hay un sismo de diferencia entre los deseos y las necesidades. Él va a suplir tus necesidades. Desde luego que sí, hay una promesa en Filipenses 4:19. Estamos escuchando Entendiendo la Voluntad de Dios. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este programa que está basado en el artículo El reto de entender la voluntad de Dios, publicado por la serie de CPEC Internacional, Maná de Lunes, escrito por Rick Box, en donde nos desafía a vivir a un nivel de confianza, pues pudiéramos pensar extremo, pero desde la perspectiva de Dios, indispensable, necesario y absolutamente posible. Y vemos dos pasos a los que nos exhorta el libro de Proverbios. Fíjate, el primero es confiar en el Señor de todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo? El segundo nos lo expresa Proverbios 3, versículo 5. No te apoyes en tu propia inteligencia. Ahora, ciertamente esto puede ser difícil. Queremos saber, queremos entender lo que nos va a suceder y cómo y por qué. No ser capaces de confiar en nuestra comprensión puede ser un asunto espantoso, pero eso es lo que se nos enseña a hacer. Claro. O sea, no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia. Y creo que la versión que tú leíste tenía otra expresión. Sí, acá algo que es muy importante, doctores, son dos pasos que parecerían que es el mismo, pero nos hablan acerca de dos diferentes dimensiones de la confianza. Para mucha gente, creer en Dios es difícil. Sin embargo, para muchos otros,
no es el problema creer en Dios, porque creen en Dios. El problema es que agregan la confianza, y deberíamos de ponerla entre comillas, que tienen en Dios a la confianza que tienen en otras cosas, que tienen en su dinero, que tienen en sus habilidades, que tienen en sus amistades, que tienen en su posición. Yo voy a la Biblia y encuentro a Zaqueo. Zaqueo quiere ver a Jesús, es un hombre que ha pasado por muchas circunstancias, pero cuando se da cuenta de que no puede ver a Jesús, es un hombre muy chaparrito, hay mucha gente, lo que hace es que se sube a un árbol, a un sicómoro. Sí. Y yo creo que la realidad física que en ese momento estaba viviendo Zaqueo era la realidad emocional en la que él vivía. Él vivía montado en un sicómoro que se había construido, no de la naturaleza, sino de sus robos, de sus estafas. Que le daban seguridad. Con ese montón de dinero que se había agenciado, pues se había levantado un pedestal sobre el cual él podía ver a los demás. ¿Y cuántos de nosotros no podemos decir, sí, yo creo en Dios, pero también creo en mi sicómoro, ¿no? Estoy nada más el sicómoro no me lo quites. Montado en mi árbol. Estoy montado en mi árbol. Sí. Y aquí nos desafía tremendamente Isaías 55:8. Fíjese cómo lo expresa la traducción lenguaje actual. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, y yo creo que todos queremos conocerla, debemos dejar de tratar de entender lo que está haciendo. Tratar de explicarlo. No hay explicación. Fíjate, yo le doy gracias a Dios que nuestras 3 hijas, cuando tenían 15 años de edad, cada una de ellas, cuando llegaron a sus 15 años, ya sabían que iban a estudiar. Estaban y ahora que decididas. Son adultas, ahora que están casadas, eso que estudiaron es en lo que están trabajando. Sí. O sea, ellas conocieron a temprana edad la voluntad de Dios en cuanto a qué iban a dedicar, en qué se iban a preparar. Y las 3 están haciendo un trabajo que les gusta. ¿Por qué? Porque ellos supieron que para eso habían sido llamadas. Y eso es muy importante. Pero hay personas que tienen 50, 60 años y todavía no saben por qué están aquí en esta tierra. Vamos a tener un retiro de varones en el próximo mes, uno de estos días. Y voy a tocar cuál es el propósito de tu vida. Wow. ¿Por qué estás aquí? Sí. Ya sabes el propósito que Dios tiene para vivir, para que tú estés, tu existencia aquí en la tierra. ¿Vas a hacer la diferencia aquí en la tierra? Muy importante. Es una pregunta que todos debemos hacer. Sí, sin lugar a dudas. Tengo el privilegio de ir a muchas empresas y trabajar con los equipos de trabajo y con los liderazgos que están ahí establecidos. Y me gusta hacer varias preguntas, en particular cuando arrancamos los cursos. Una de ellas tiene que ver con esto que estamos hablando. Desafío a la audiencia a que respondan rápido. Les doy muy poco tiempo para que lo hagan. ¿Qué harían? ¿Qué decisiones tomarían? ¿A dónde dirigirían sus esfuerzos si supieran que tienen la garantía de un éxito al 100%? Y lo que yo escucho como respuesta, y estamos hablando muchas veces de gente absolutamente preparada, muy capacitada, son cosas, por un lado, muy alcanzables, y por otro lado, están prácticamente todo el mundo piensa en autoemplearse. Por ejemplo, una de las respuestas más recurrentes es: yo pondría un puesto de tacos. De verdad. Increíble. Increíble. La realidad es que yo entiendo por qué lo contestan. No tienen más tiempo para pensar y me contestan lo primero que se les ocurre. El punto al que los desafío es: ¿por qué contestaste eso? Simple y sencillamente porque no tienes claro en tu mente el punto B. ¿Cuál es tu destino? Así es. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.